Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, Jesús hace algunas cosas, ese pasaje se me viene ahora a la cabeza, no sé si me ayudan por allá, no sé si está en... Hay un tema llamado la transfiguración, creo que está en Mateo 17, ¿cierto? Ok, hágame el favor, Mateo 17, ahí pasa algo, váyanse allá a Mateo 17, y es que Jesús se va con ellos a un monte. Ellos están con la persona de carne y hueso de Jesús, están con Él en el monte. Y ahí en el monte, amados hermanos, ahí en el monte, alguien que deben ayudar a Brayita, para que uno de este lado y otro de aquel lado, porque no acaban nunca. Un ujier, por favor. A su nombre, gloria. Jesús está con ellos. Tres de ellos, Pedro, Jacobo y Juan. Pedro, Jacobo y Juan. A su nombre. Pedro, Jacobo y Juan. Entonces Jesús hace algo, Jesús se transfigura. Y comienza, a vista de ojos de ellos, él comienza a hablar con el Padre y hay una transfiguración. Jesús comienza a resplandecer en la gloria de Dios. Él comienza a resplandecer y los discípulos quedaron todos así como... Ellos pensaron que estaban teniendo un sueño, una visión y comenzaron a hablar cosas como, Señor, conviene que hagamos 3 enramadas. Una enramada, una para Pedro, una para Juan y otra para ti. O sea, hablaron como por lo que están viendo, o sea, tienen una revelación y el Señor lo que hace es que se les revela a ellos como hijo de Dios. Y luego, más adelante, ellos hablan de una revelación. Pedro, por ejemplo, allá en Pedro, dice, nosotros tenemos la palabra profética más segura. Cuando él habla ese pasaje, él está diciendo, si hablamos de revelación, pues yo conocí a Jesús en su revelación como Dios. Tuve esa experiencia profunda con Él. ¿Cuánto dan gloria a Dios? A su nombre. Usted me dirá, pastor, ¿por dónde va? Vamos por donde dice quién es Cristo. Ya estoy terminando. A su nombre. Alégrense. Mire, Jesús se le transfigura a ellos, se les muestra como Dios. Y a ellos, escúcheme esto, a los discípulos de Jesús, les quedó claro quién era Él. Estuvieron tan claros que estuvieron dispuestos a morir, estuvieron dispuestos a padecer, a sufrir, a ir a la cárcel, a morir, a ser crucificados, a vivir cualquier tipo de sacrificio cuando lo conocieron como Él era. A su nombre. Escúchame esto, esa experiencia solamente la han vivido los apóstoles de Cristo, de conocer esa revelación de la humanidad de Jesús y la divinidad de Jesús en su trato personal con Él. Eso hace a los apóstoles personas grandes y con una autoridad para escribir lo que ellos escribieron. Por eso es que nosotros no podemos añadirle a las Escrituras nada de lo que ya está escrito, porque el Señor a ellos les mostró y reveló cómo es lo que Él quiere para la iglesia, a su nombre, mediante esa revelación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, usted se imagina, escúcheme esto, usted se imagina, por un momento piense esto, usted se imagina la experiencia de conocer, de saber que Dios en persona está en la tierra. Hubo gente que lo ofendió sin darse cuenta, en palabras. Hubo gente que lo rechazó. Acuérdense que en una él manda a pedir un favor. Y el del favor le dice, no, dígale que no. En sí a los discípulos dijeron, Señor, ¿quiere que hagamos como Elías, que roguemos para que caiga fuego del cielo y consuma a esas personas? Dios, no, ustedes de qué espíritu sois. Déjenlo. A su nombre. Pero, ¿cómo se sentirían los apóstoles? Mi pregunta, ¿cómo se sentían los apóstoles? Yo no sé, yo saber que la persona que va adelante es el Hijo de Dios. Y Él está tratando de explicarle a la gente, yo soy el Hijo de Dios. Ellos tienen la visión clara acerca de Jesús, pero la gente no la entiende, no la comprende, no la acepta. Amén. La gente no la acepta, la gente está ahí y dice, no es.
es falso. Pero los discípulos sabían quién era, por eso Juan, óigame, por eso Juan se recostaba sobre su pecho. Amén. ¿Cuántos están atentos? No se distraigan, por favor. Juan se recostaba sobre su pecho. Juan se dio un título a sí mismo. Yo aclaro esto porque así me lo reveló el Padre. Juan se dio un título a sí mismo del discípulo amado. Jesús en ningún momento le dijo, no, tú eres el discípulo amado. Él dijo, como yo decir, no, yo aquí soy el discípulo amado de esta iglesia. Les está predicando el discípulo amado de esta iglesia. Porque creo que soy amado. No sé usted, pues. Pero Juan escribió el libro de Juan y él decía, el discípulo a quien Jesús amaba, o sea, no amaba a los demás, sino que él tenía claro que Jesús lo amaba. Y él era muy cariñoso en esa expresión con el Señor, al punto que el pasaje dice era que él se recostaba al pecho de Jesús, no Jesús al pecho de él. ¿Verdad? Entonces él era muy tierno con el Señor y él decía, el discípulo amado, el discípulo amado. Esa experiencia linda, hermano, de saber que el Dios que hizo el cielo y la tierra estaba caminando aquí en la tierra. Yo hago una pregunta, ¿qué pasaría? Estoy hablando de un hombre mortal. ¿Qué pasaría si aquí en la esquina llegara una camioneta blindada, oscura, blanca, no sé qué color la quieran poner, y se baja una mujer barranquillera llamada Shakira y comenzara a firmar autógrafos ahí? Yo no sé si algunos aquí se saldrían, yo no. Algunos aquí, pastor, después hábleme de Jesús, vino Shakira, y salen corriendo y se llena esa cuadra. Amén. Y yo creo que se llenaría toda esta cuadra, porque está un personaje muy reconocido, repartiendo firmas, la gente tomando selfies, fotos con ella. Sale el vecino aquí que trabaja con el periodismo a tomar fotos y se paró esta figura ahí. Pero usted se imagina al que hizo a Shakira, al que le dio pulmones, al que le dio riñones, al que le dio sangre, al que le dio razón de ser y forma, figura. Amén. Estuvo aquí entre nosotros. Bueno, de eso hablaremos más adelante en la encarnación de Cristo. A su nombre. La pregunta es, Jesús, a ellos, los discípulos, les quedó claro quién era Jesús. Yo te hago a ti una pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Antes de seguir, quiero volverme a algo que me escapé, me volé aquí, que se llama, ¿qué beneficio tiene estudiar a Jesucristo? ¿Qué beneficio tiene? Te dirá, pastor, pero ¿qué beneficio tiene? Primero dice, me produce fuego en el corazón, gozo inefable propio de un avivamiento personal. Porque tú estás aquí por un motivo. Yo no creo que tú hayas venido por mí. ¿Hay alguien aquí que haya venido por mí? No creo. Haya venido a cobrar, pues no sé si le debo a alguien aquí. ¿Qué te trajo aquí? Te trajo una persona, que es la que a ti te interesa. Estás aquí porque tienes una inquietud acerca de Él. Estás aquí porque conoces que tienes una necesidad de alguien que puede llenar ese vacío que hay en ti, que se llama Jesús. Eso te tiene aquí. Y yo no creo que tú sencillamente quieras conocer Jesús. Pues aquí hay un Jesús. Hola, Jesús. Este Jesús es más de lo que tú crees. A su nombre. Conocer más y estudiar más acerca de Jesús debe producir en mí un fuego en el corazón. Debe producir en mí y en ti un gozo inefable, profundo, de un avivamiento personal. Usted no sabe que Pedro está en la barca, pescando. Está pescando ahí, está pescando. Jesús, él llega cansado, un poco aburrido, toda la noche pescando, no ha pescado nada. Llega a la orilla y encuentra un poco de gente que están escuchando hablar a un hombre. Y él, recogiendo las redes, está escuchando a la persona que está hablando. Y luego le pide el favor, hágame un favor, rueda un poquito más le permite que le preste la barca y Jesús se monta en la barca de él.
Yo no sé, Pedro, qué genio tenía en ese momento. Súbase, tranquilo. Y se monta. Y está hablando Jesús, se retiró un poco y está hablándole a la gente y la gente está escuchando. Ahora Jesús le dice, Pedro, boga mar adentro. Y Pedro comienza a llevarse a Jesús a la presencia de todo el mundo que está ahí, allá adentro. Y él dice, arroja la red. Y Pedro dice, Señor, toda la noche, te está hablando un pescador profesional, acreditado en la Universidad de Pesquería de Jerusalén. Toda la noche la hemos pasado pescando. Los peces se fueron de aquí, no cogimos nada. Eso le dijo, tira la red. Y bueno, en tu palabra voy a arrojar la red. Y tira la red. Y dice la palabra que la red se rompía, no podían. Y Pedro llama, ¡hey, corran! Y la gente corre y han llenado las barcas. Yo no estoy hablando de una canoa, estoy hablando de barcas. Y se han llenado todas, al punto, dice la palabra, que se hundía. Cuando Pedro ve eso, él en ese momento se olvida de los peces y dice, ¿quién es este hombre? Y se postra delante de él y le dice, aléjate de mí porque yo soy un pecador. Cuando llega a la orilla, Pedro deja las redes, deja la barca, él dice, cójanse los pescados esos, no me interesan. ¿Tú sabes cuánto dinero había ahí? ¿Tú sabes lo caro que es el pescado? En ese entonces era más caro. A su nombre. Estaba dejando toda una fortuna ahí. Está dejando la barca, está dejando las redes. Él dice, no, eso no importa. La persona con la que yo acabo de tener un encuentro ahora me importa más. Y se va detrás de él. A su nombre. Pedro, Jacobo, Juan se van detrás de él. El Señor no le dijo, Pedro, sígueme y te haré pescador de hombres. Si yo voy al mar allá y le digo a un pescador, sígueme y te haré pescador de hombres, este tipo está loco. Pero con esa experiencia que él tuvo con Jesús, se le fue atrás, dejó todo. Desde entonces lo siguió, no le importó más los peces, no le importó más la vida anterior. ¿Qué tenía ese hombre para que eso pasara? ¿Se acuerda que hay un momento en que ellos están en la barca y hay una fuerte tempestad de viento, que la barca se estremecía de un lugar a otro, que las olas del mar se elevaban fuerte y los discípulos están nerviosos y Jesús estaba ¿qué? Está descansando. El Señor se levantaba muy temprano a orar, a atender personas y aprovechó la travesía para descansar un poco. Eso está dentro de la doctrina de la humanidad de Cristo. Y Jesús está ahí y los discípulos dicen, Señor, ¿no te das cuenta que perecemos? Y entonces el Señor les está enseñando quién es Él. Le dice, no teman, hombres de poca fe. No le estoy diciendo que yo soy el Hijo de Dios. No le estoy diciendo que yo soy Dios. Para que lo entiendan más claro, Jesús se para, así un poco soñoliento, y dice, viento, cállate, mar, y el mar, sí señor, y el viento se frenó, cálmense, él dio la orden, y los discípulos quedan, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? No es el arcángel Miguel, estamos hablando del creador del viento y del creador del mar, a su nombre sea la gloria, ¿vive o no vive? Conocer y estudiar más acerca de Cristo, leer más acerca de Él, debe producir en mí un avivamiento personal, debe producir en mí un gozo inefable. ¿Por qué mucha gente se enfría? ¿Por qué mucha gente termina apartándose? ¿Por qué mucha gente el Evangelio se le convierte en una carga? No la carga de llevar el mensaje a las almas, sino que saben que hay un infierno, no se quieren ir al mundo porque miedo al infierno, pero no quieren estar en el Evangelio. Porque la gente se desconecta de la persona significativa, importante del Evangelio, que es Jesús. Si tú sacas a Jesús del Evangelio, el Evangelio es una secta más, es una religión más. Tú tienes que tener conexión con Jesús, tú tienes que leer y conocer más acerca de Él. Amén. ¿Qué más produce? Produce estudiar acerca de Jesús, me da un fundamento sólido, doctrinal, que nos madura y nos hace inamovibles frente a los fuertes vientos de apostasía y herejías, de estratagemas humanas de este tiempo.
Alguien me lee por favor ese pasaje, Efesios 4, 13 al 15. Yo sé que usted sabe qué dice ahí. Mira, estudiar acerca de Jesús me da mis fundamentos. Porque si yo no tengo un fundamento claro acerca de Jesús, viene una persona endemoniada, con un espíritu de confusión y de error y de herejía, porque esos son espíritus. Hay personas que están confundidas, pero hay personas que tienen el espíritu adentro, que son los encargados por el diablo para confundir a las personas. Y una persona esa se encuentra contigo y te empieza a hablar de una forma errónea acerca de Jesús, te saca de la verdad de Cristo porque no tienes un fundamento. Y por eso en esta mañana yo quiero enseñarte que tú tengas un fundamento acerca de la persona a la que tú crees. Él no es un líder religioso, él no es un hombre que salió, que dejó la carpintería para dedicarse a hablar de Dios y que murió y nos dejó unas enseñanzas. Es más que eso. Más adelante vamos a hablar acerca de la resurrección de Cristo. Eso marca la diferencia en todas las sectas y religiones de los líderes que el mundo sigue. Chávez no resucitó, el Papa no resucitó, María no resucitó, Buda no resucitó, pero Cristo sí resucitó. Hay un letrero en su tumba que dice, no está aquí, ha resucitado. Tenía que resucitar, si no resucita, no tiene sentido lo que seguimos. A su nombre. Nuestro Dios estaría muerto sencillamente. Leen el pasaje, por favor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera desde todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Necesitamos conocer más, tener un fundamento claro acerca del Jesús que yo creo. Tú no sabes que por ahí salió un hombre diciendo que él era Jesucristo hombre y su iglesia estaba llena, ¿sabe de qué? De pura gente del Evangelio que fueron confundidas por miles. Lo siguieron y ahí se murió. No pudo resucitar. Y la gente hasta el día de hoy quedaron con el espíritu de error, confundidas. Y él le dijo, yo soy Jesucristo hombre. Le dijo a la gente que él un día estaba durmiendo y Dios lo llamó y le dijo, hijo, tú eres Jesucristo hombre, yo te escogí, tú eres mi hijo. Y él se creyó el cuento. Y salió y consumía droga y alcohol y de todo y la gente comenzó a seguirlo. Se murió enfermo. Está en el infierno hoy, tal vez, si no se arrepintió, lo más probable. Pero lo más triste es que la gente que estaba dentro de su iglesia eran gente que estaban dentro del Evangelio, porque no tenían una convicción clara, no conocían a Jesús al que ellos estaban siguiendo a medias. Y es lo que yo quiero que tú tengas claro. Tú tienes que tener una claridad acerca del Cristo que tú sigues, porque si no cualquier día te lo arrebatan y vas a terminar mal. Tú tienes que saber quién es ese Cristo al que tú has puesto la fe. No es un hombre, no es un arcángel, no es un líder religioso, es Dios. Pedro lo dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. A su nombre. Estudiar acerca de Cristo me beneficia porque le conozco más. Si tú estudias más de Cristo vas a conocerlo más. Filipenses 3:8 al 10, por favor. Pedro y Juan dejaron sus redes por amor. Pedro y Juan dejaron sus redes. No solamente ellos dos. Mucha gente dejó todo por seguirle. Un día hay un hombre, en el libro de los Hechos dice la Biblia que un hombre llamado Saulo respiraba amenazas contra los que seguían a Jesús. Y los quería meter presos, los odiaba a muerte. Participó en la muerte de un hombre llamado Esteban, ¿verdad? Apedrearon a Esteban y él participó ahí en esa muerte. Y un día pidió carta, dijo, yo necesito meter a toda esa gente cristiana que hemos estado persiguiendo aquí, los voy a buscar a Damasco y me los traigo y los metemos presos y que haya que matarlos, matamos. Respiraba venganza, tenía odio.
Y él iba en el camino. Yo no sé qué iba pensando él en el camino. Iba pensando. Lo voy a arrastrar, lo voy a traer amarrado por el cabello, lo voy a amarrar aquí en la cola del caballo, del camello, no sé, o en la carreta, y me los voy a traer arrastrados para que respeten, porque él era celoso de Dios, él lo hacía por Dios. En el camino, Dios conocía el corazón de ese hombre. En el camino, él tiene un resplandor, y cae al suelo, y queda ciego. Y oye una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él queda así todo tembloroso y dice: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice: yo soy Jesús de Nazaret, al que tú persigues. O sea, tú no estás persiguiendo a un pueblo, me estás persiguiendo a mí. Ese es mi cuerpo, ese es mi pueblo, son mis redimidos. Cuando él tiene esa experiencia, dice: Dios se hizo hombre, estuvo aquí en la tierra, y yo no lo conocí, pero ahora él me está dando la oportunidad de conocerle. Cuando él lo conoce, inmediatamente Pablo, se dedica a predicar de Jesús. ¿Y qué dice Filipenses 3, escrito por Pablo? Pablo escribió 14 de las 27 epístolas del Nuevo Testamento, de los 27 libros del Nuevo Testamento. Escribió 14 de ellas. Tuvo una experiencia profunda. Un hombre que Dios le dio mucha sabiduría. ¿Cómo dice, por favor, Filipenses 3, 8 al 10? Ok, ya está ahí, hermanita. Es hasta el 10, ¿verdad? ¿Terminó? Termine, hermana, por favor. De su resurrección. Ciertamente aún todas las cosas las tengo como pérdida, dijo Pablo. Yo pierdo todo. Él anteriormente muestra quién era él antes de conocer a Cristo. Digo, yo pierdo todo eso, lo tiro a la basura, porque he conocido a alguien mejor. Dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Excelencia del conocimiento de Cristo. Hago una pregunta, ¿tú te preocupas por la excelencia del conocimiento de Cristo? ¿Qué haces tú para conocer más a Cristo? No, pastor, yo oro 15 minutos todos los días. Me leo un capítulo o medio, depende si es largo. De esa manera tú piensas tener la excelencia del conocimiento del Hijo de Dios. Eso te hace débil acerca de tu conocimiento de Cristo. No se va a encender en ti una pasión. ¿Qué amor puedes tener por alguien que no te preocupa por conocerle más? Si tú lo llegas a conocer más profundamente, te garantizo que tu vida no será la misma de hoy. Vas a entender por qué la gente que le ha conocido de verdad está dispuesta a morir. Está dispuesta a que le corten la cabeza, está dispuesta a que los triture una aplanadora. Está dispuesta a que los quemen vivos por Él. Porque lo han conocido, saben quién es Jesús. Amén. Pablo tiene esa experiencia. Yo soy Jesús al que tú persigues. Desde entonces él se dedica a buscarlo en las Escrituras. ¿Usted sabía que Cristo está en todas las Escrituras? De eso vamos a ver más adelante. Y él dice, 3:8, ¿verdad? Le dije. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia,
que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Yo el otro día les enseñé sobre eso. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Yo quiero participar, dijo Pablo, en los padecimientos de Cristo, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Yo quiero ser semejante a Él en su muerte. ¿Sabes tú que Pedro lo decapitaron en un lugar en Roma conocido como Paolo Fura Lemura? Ese es en italiano, en latín. Pablo fuera del muro. Pablo fue, mire, yo le voy a explicar, Pablo fue con alegría a esa decapitación, más que con la alegría que muchos de nosotros venimos a la iglesia. Si comparáramos la alegría con que Pablo fue a ese lugar donde lo iban a decapitar, estoy seguro que iba cantando, decía, Señor, gracias, tengo gozo porque me das el privilegio de ser decapitado por ti. Y viéramos la alegría con que muchos hermanos vienen a la iglesia. Vienen por todo el camino que hay, ojalá que ya estén predicando. No me refiero a ustedes, me refiero a otras partes. Aquí, gracias a Dios, la gente es puntual. A veces la gente no tiene ese gozo, ese amor por Jesús, porque no lo han conocido, han oído hablar de Él. Job dijo, de oído te había oído. Mucha gente ha oído hablar de Jesús, pero no le conoce. Necesitamos conectarnos, necesitamos conocerle. Si tú no amas las Escrituras, si tú no las lees, si tú no pasas tiempo ahí para que conozcas al Creador del universo, conozcas el plan de Dios para esta humanidad, el plan de Dios para ti, ¿cómo lo conocerás? Si no pasas tiempo con Él. A veces estamos preocupados por tantas cosas, compromisos, problemas, deudas, mi familia, mis hijos, mi trabajo, tantas cosas que nos absorben y nos quitan la mirada de Jesús. Y a Él le damos poco. Pablo dijo lo contrario, dijo todo es basura. No que tu familia sea basura. Él da a entender que para Él su prioridad es Cristo. Dijo, para mí lo importante es Jesús. Quiero conocerle. Quiero ser participante con Él en sus padecimientos. A su nombre. Conocer más de Cristo despierta, estudiar a Cristo, conozco más de Él. Despierta una pasión, un fervor por la palabra de Dios y por la presencia de Dios. Tú quieres saber más de Él, tú quieres estar más cerca de Él, tú quieres que Él te hable, tú quieres hablarle, tú quieres tener más conexión con Jesús. Por eso es importante estudiar acerca de Cristo. Crea una profunda y nueva pasión por las almas. Quieren que otros también lo conozcan. Cuando tú conoces a Jesús, quieres compartirlo con alguien. ¿Es o no es? Si no lo conoces, lo niegas. Te avergüenza porque no lo conoces. El que lo conoce no se avergüenza de decirle al mundo que Él tiene en su corazón al Dios que salvó al mundo, que vino a morir por el pecador, que salvó tu vida, el que te creó, el que te hizo, el que vino y se hizo hombre aquí. A su nombre debes conocerlo más. Esa es la importancia de estudiar acerca de Cristo. Hago la corrección, me disculpo porque ahorita me había volado esa parte, que como tenía el borrador acá no lo había mirado bien. A su nombre. Y estábamos hablando ahorita acerca de quién es Cristo para ti. ¿Quién es Cristo para ti? Para el mundo, ya le dije ahorita, para los discípulos que lo conocieron, entendieron ya que es el Hijo de Dios. Pero ¿quién es Cristo para ti? Un líder religioso del cristianismo. Por eso no sientes pasión por Él. Hay gente que está más apasionada por Chávez que muchos cristianos por Cristo.
Hay gente más apasionada por Uribe, por Petro, que cristianos por Cristo. Yo en estos días escuchaba una entrevista en la W Radio y entrevistaban al expresidente Uribe. Y alguien escribió un Twitter, dijo esta expresión: si a Uribe lo meten preso, porque usted sabe que él está llamado un día indagatoria, si a él lo meten preso, perdón la expresión que yo meta esto aquí, pero no tiene nada que ver con esto. Si lo meten preso, crearemos una guerra. O sea, salen a defender a un hombre. Porque ellos dicen, porque él es inocente. Lo mismo dice la gente del otro líder que es Petro, o cualquier otro que se levante. Pongo ejemplos humanos solamente, no tengo nada a favor ni en contra con ellos. Eso es su mundo. Pero lo que te quiero entender es que hay gente en el mundo más apasionada por los líderes políticos y religiosos que en el evangelio cristiano por Cristo. No hay pasión. Hay vergüenza en sus corazones porque no han conocido a Cristo. Se avergüenzan, les da pena decir que son cristianos. Les da pena decir que siguen a Jesús. Es más fácil usar la Biblia en el celular. Pues nadie sabe que llevo la Biblia ahí. Buena idea, qué buen invento. Ya la gente se avergüenza de cargar una Biblia, leerla. Que la gente sepa que tú eres cristiano. Conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Tú te avergüenzas porque tú todavía no has conocido a Jesús. Esa es la única razón. ¿Quién es Cristo para ti? Tú necesitas acercarte a Él. Mira, tú necesitas abrir tu corazón a Él. Tu corazón de pronto se ha mantenido cerrado. Aunque vienes a la iglesia y cantas coros y uses una Biblia, tu corazón tal vez está cerrado. Pero yo quiero que tú sepas que el Cristo que tú estás siguiendo no es un líder religioso ni político. Es Dios. A su nombre. Dice: todo creyente verdadero de Jesucristo debe tener una clara, firme y definida manera de ver a Jesucristo. ¿Cómo ves tú a Cristo? La definición de Pedro dejó en claro la divinidad de Jesús, revelada en las Escrituras. Jesús es el Hijo del Dios viviente. Es Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. El mismo Padre lo había dicho en anterioridad, en las profetas, dijo, llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Mateo 1:23, ¿qué dice? Alguien que lo lea, por favor. Engendrado por el Espíritu Santo en una virgen, no por voluntad de varón. Mire esto, hermano. Jesús no apareció porque María se encontró con un muchacho por allá llamado José, a su nombre. Y se enamoraron y tuvieron intimidad y la mujer quedó embarazada. Jesús no nació de voluntad de ningún hombre. Jesús no fue engendrado por José, ni por Pedro, ni por ningún hombre, Nosotros sabemos que los hombres que han habido aquí en la tierra nacieron por voluntad humana. Pero Jesús no vino por voluntad de varón. Un día una mujer que se había guardado para Dios, que se iba a casar, tiene una experiencia. Un ángel llega, llamado Gabriel, y le dice: mujer, tú estás elegida por Dios. Dios pondrá en tu vientre un ser. Este ser será llamado el Salvador. Jesús. Jesús significa Salvador. Cristo significa ungido. Cuando tú proclamas a Jesucristo, estás diciendo: yo sigo al Salvador, el ungido de Dios. Y él dice: el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y ella dice: haga mi Señor con su sierva lo que bien le parezca. Y ella queda embarazada. José está en días de matrimonio, meses de matrimonio, y comienza a ver que la barriga de ella comienza a crecer. Y José dice: esta me falló. Él tenía dos opciones. Él podía llevarla ante los sacerdotes y decir: mire, esta mujer salió embarazada antes de casarse conmigo, yo no la he tocado. Y sabe que por la ley, ¿sabe qué podían hacerle? ¿Qué podían? Apedrearla o quemarla viva. Y no pasaba nada, la ley lo decía. Pero la Biblia dice que José era justo.
José pudo haberle formado un escándalo y le pudo haber dicho cualquier cantidad de cosas que la gente dice y formarle un problemón, infiel y de todo. Pero la Biblia dice que José era justo y él dijo, yo la amo tanto que soy capaz de denunciarla para que la apedreen. Se equivocó, falló, dijo él, pobrecita, la voy a dejar. Y se iba a alejar secretamente. Pero el Espíritu Santo vino a José y le dijo, José, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es. Ahora, él pasa de tener una tremenda, ¿cómo que le dicen? Una tremenda tusa. ¿Tusa qué le dicen? La tusa es cuando la gente entiende que se presentó un problema familiar, ¿verdad? Entonces él pasa de tener una tremenda aflicción a tener un tremendo gozo. Vaya, la mujer con la que yo me voy a casar está embarazada del Espíritu Santo. Somos escogidos para algo especial. Y entonces él la miraba y decía, cuidado, cálmate. Ahí está Dios metido en tu vientre. A su nombre. Dios usó el vientre de esta mujer para que Cristo viniera, no por voluntad humana. Jesús no era hijo biológico de José. A su nombre. Él viene ahí. Viene porque el Padre lo trajo y lo colocó ahí. El Espíritu Santo lo colocó en el vientre de esta mujer. Él nace y se sometió en todo a las reglas humanas y se sometió en todo a la regla de Dios. A su nombre. Nació de una virgen. Será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Dios el Padre dio testimonio de Él. ¿Cuándo dio testimonio de Él? Bueno, la cita como que no, aquí está. En Mateo capítulo 3 hay un pasaje donde dice que Juan el Bautista está bautizando a la gente. Y cuando llega Jesús, Dios le había dicho a Juan el Bautista, sobre el que tú veas descender el Espíritu Santo en forma corporal de paloma, este es el Hijo de Dios. Y cuando Jesús llega, una paloma viene y se posa sobre Jesús. Y Juan el Bautista entendió, dijo, este es el hombre. Y le dijo a la gente, a la multitud que estaba ahí, le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él dice, Señor, tú vienes a mí para que yo te bautice. No, Señor, él tiembla porque está ante Dios, no ante un ángel. Dice, yo necesito ser bautizado por ti. Y Jesús le dice, no, Juan, tienes que bautizarme porque así conviene que cumplamos con toda justicia. Entonces él con mucho temor, con respeto, va y bautiza a Jesús. Y le dice a la gente, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Síganlo. Y la gente dejó de seguir a Juan para seguirlo a él. A su nombre. Cuando el Señor sale del agua, todo el mundo escuchó esta voz. Escúcheme esto. Todo el mundo que estaba ahí, la gente, todo el mundo escuchó una voz que del cielo vino. Dios le habló a los hombres y dio testimonio de Jesús. Y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios el Padre dio testimonio de Jesús. Cuando está en la transfiguración, viene una nube y se posa sobre Jesús, sobre Pedro, sobre Juan, sobre Jacobo, los que están ahí. Y hay una voz que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Escúchenlo a Él. A su nombre. ¿Sabe qué decían los demonios? Marcos 3:11. ¿Alguien me lee Marcos 3:11? Marcos 15:39. Marcos 3 está después del 2. No aparece, yo lo busco acá. Y los espíritus inmundos, al verles, se postraban delante de él, y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué decían los espíritus inmundos? Se postraban, ¿verdad? Si hubiera sido Miguel, hubiera dicho, ¡hey, Miguel, tiempo sin vernos, brother! De ángel a ángel. Pero
cuando lo vieron, se postraron delante de él y dijeron, sabían que él había sido su creador, dijeron, tú eres el Hijo de Dios, te conocemos. ¿Y qué dice Marcos 15:39? Verdaderamente, dijo el centurión, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. ¿Sabe por qué dijo eso? Porque el día que Jesús murió, ¿qué pasó? Los cielos se oscurecieron. Usted se imagina que de repente alguien muere diciendo estas palabras: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, y muere. Y enseguida los cielos, enseguida, se oscurecen y la tierra comienza a temblar y las peñas se comienzan a reventar. ¿Sabe por qué? Porque el hombre había acabado de matar a su creador. Y cuando el centurión está cerca de él y ve que el cielo se oscurece y ve que la tierra comienza a temblar, él también se asustó y dijo, se tocaba el pecho y dijo, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. A su nombre. Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. ¿Tú qué crees que es Cristo? ¿Un arcángel? ¿Un líder religioso? ¿Un padre oculto? ¿Tú quién crees que es Cristo? ¿El Hijo de Dios? ¿Dios entre nosotros? Cuando te hablo de Hijo de Dios, te hablo que Él es Dios. Mire, por favor, búsqueme estas citas. Un hermano que me busque urgentemente Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. Otro hermano que me busque Primera de Timoteo 3:16. Otro que me busque Filipenses 2:6 al 8. Ya vamos a terminar. Y otro que me busque Hebreos 1:3, para no darle muchas más. La Biblia está llena acerca de la divinidad de Jesús, acerca de que Jesús es Dios. ¿Cómo dice? Por favor, bien tronante, que se oiga hasta allá en la calle. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Sabe usted a qué deidad se refiere? Al Dios creador del cielo y la tierra. Eso no habita en el arcángel Miguel. ¿Qué más de cita le dije? Una cita, por favor. Filipenses 2:6-8, voz tronante, por favor. El toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ese pasaje me dice, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios. No escatimó. Él pudo haber dicho, ay, ¿por qué no vas tú? Si somos iguales. Él no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó. Jesús se despojó, Jesús dejó su divinidad. Escuche esto, Jesús dejó de ser Dios. Si dijimos que Jesús vivió 33 años en la tierra, dejó de ser Dios por 33 años. Se hizo hombre. Alguien dijo, en la Trinidad hay un hombre, hay un ser humano. ¿Me escuchó lo que le dije? Es falso lo que acabo de decir. En la Trinidad hay un ser humano. Investíguelo y verá. Él dejó su divinidad, Dijo, no soy Dios. Dios, no soy Dios. Siendo Dios 100%. Se despojó de toda su divinidad. Se hizo hombre. Y vivió como hombre. Bajo toda tentación. De eso hablaremos el próximo domingo. Se sometió al Padre en todo.
y tuvo que enfrentar al diablo como hombre. Él venció toda tentación que le vino como tú, como yo, como un ser humano, para poder entendernos. Por eso Él nos comprende, por eso Él nos entiende. A su nombre. Él nos entiende por eso, Él se hizo hombre. Y estando en condición de hombre, murió. Y en esa condición de hombre, resucitó. Y en condición de hombre, fue glorificado en el Padre, allá arriba, en el cielo. En condición de hombre. Y al llegar al cielo, el Padre dice, siéntate a mi diestra. Y Él retoma su divinidad. ¿Cuánto dan gloria a Dios? A su nombre, hermano. A su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué otra cita le dije? 2, no 3:16. 3:16. Y Hebreos 1:3. Misterio. Grande es el misterio de la piedad. Ok, siga. Dios fue manifestado en qué? ¿Qué más? Dios fue justificado en el Espíritu. ¿Qué más? Los ángeles lo vieron. Predicado a los gentiles. Creído en el mundo. Recibido arriba en gloria. Refiriéndose a Jesús. Refiriéndose a Jesús dice, grande es el misterio de la piedad. ¿Dios qué? Fue manifestado en carne. Dios se manifestó en carne. El Jesús que tú crees no es un arcángel. El Jesús que tú crees no es un líder religioso. Es Dios. Por eso debes amarlo más. Él se hizo hombre y murió por ti en la cruz. Dicen gloria a Dios y por favor me leen Hebreos 1:3. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo el resplandor de su sustancia. ¿Cuál es el resplandor de algo? Usted coge un anillo, ¿verdad? Los reyes usaban un anillo. Vamos a poner que en el anillo dijera el rey fulano, y él lo mojaba y lo colocaba. Y allá, donde se colocaba el anillo, quedaba todo lo que estaba aquí, la imagen. Jesús estaba aquí, como ese anillo, como el resplandor de la sustancia del Padre. Por eso dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo somos uno. Dicen gloria a Dios. Ahora, ¿yo dije alguna otra cita? No. Ok, vamos a cortar ahí. El Jesús que tú sigues no es cualquier persona. Tú no estás siguiendo a Elena de White, tú no estás siguiendo a Carlos Russell, tú no estás siguiendo a José Smith del Mormón, tú no estás siguiendo a los hombres, tú no estás siguiendo un arcángel, tú no estás siguiendo a José Joaquín Flores, ni a José Luis Miranda, Jesucristo hombre, entre comillas. Tú estás siguiendo al Dios creador del cielo y la tierra. A su nombre. Aquí te dejé un escrito que dice que hay por lo menos 700 nombres y títulos acerca de Jesús en la Biblia. ¿Cuánto te dije? Yo no te puedo dar los 700 porque necesitaría, imagínate, un poco de hojas. Eso te lo dejo a ti de tarea. Y yo quiero que tú tengas ahí por lo menos estos 20 que te voy a mencionar aquí. En algunos puse cita, en otras te las voy a dejar que tú la coloques en tu casa. Dice, Él es el verbo de Dios, la palabra escrita hecha carne. Mira esto. Toda la palabra, todo el Antiguo Testamento, todo, desde Génesis hasta Malaquías, es una profecía, es una promesa que se cumple en el Nuevo Testamento. Todo lo que está en el Antiguo Testamento es una palabra. Los hombres profetizaron, los hombres llamaron a Dios con la palabra, dijeron. Más adelante vamos a ver, no hoy, en los otros domingos,
vamos a ver todo lo que todo, por lo menos muchas profecías que el Antiguo Testamento hablaban de Jesús. Yo te hago una pregunta. Si yo te dijera a ti, ¿dónde está Cristo en el éxodo de los judíos saliendo de Egipto a Israel? ¿Dónde lo ves tú? Moisés es un prototipo de Cristo, ¿verdad? Libertando al pueblo que está cautivo en un faraón. Dice que la roca que lo seguía era Cristo. Dice que Él es el sacrificio de Abel. Dice que Él es la sabiduría de Proverbios. Él es el amado de Cantares. Se dice que Él es el sacrificio en el Antiguo Testamento, el sacerdote, la lámpara, el pan, el agua, el lavacro que estaba ahí, los sacerdotes que intercedían. Todas esas cosas es figura de Cristo. Todo eso era figura de lo que venía, de lo que iba a pasar en Jesús. Toda esa palabra profetizada, hablada, que venía un Salvador, que venía un Mesías, que venía alguien para salvar a la humanidad, dicha en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, en Daniel. Toda esa palabra se tomó y se hizo carne. Toda la profecía se volvió carne en Cristo. Jesús. Jesús era la palabra viviente. Es la esencia de la palabra de Dios caminando en la tierra. Y por eso dice San Juan 1:1. ¿Cuánto tiene su Biblia en San Juan? Vaya a San Juan 1. Dice, en el principio era el verbo. Jesús era el verbo, en el principio, la palabra. El verbo era con Dios. El verbo, Jesús estaba ahí con Dios. Y el verbo, o la palabra, o Jesús, era Dios. Dios. A su nombre sea la gloria. El verbo era con Dios. Mire, vamos al versículo, San Juan capítulo 1, ahora vamos al versículo 14 al 18. Yo quiero que alguien lea conmigo esto. San Juan 1, 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Está hablando uno que lo conoció de cerca. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Acuérdense que Juan era mayor que él 6 meses en edad humana, pero él dijo, él era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando Jesús vino, la gente conoció a Dios en persona, porque era Dios. A su nombre. 100% Dios, 100% hombre. El verbo. Segundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan 1:29, ¿se acuerda? Este es el Cordero de Dios. ¿Qué era el Cordero de Dios? Que en el antiguo mataban un corderito. Las personas traían un cordero y el cordero lo ponía en el altar y el sacerdote le sacaba la sangre, lo degollaba. Y la sangre la llevaban, la rociaban sobre el pueblo. Y la otra parte la llevaban al lugar santísimo y la arrojaban en el lugar donde estaba algo conocido como el arca de Dios o el arca del pacto, que significaba la presencia de Dios. Y el sacerdote se presentaba como un intercedor. Venía ante la presencia del Padre y decía, vea, este anciano que está aquí ha pecado, pero un cordero murió por él. Ya su pecado fue pagado porque un cordero murió por él y aquí está la sangre. Entonces la presentaban ante el Padre, ante la presencia de Dios en el lugar santísimo, allá en el templo, en Israel. Y luego salían y la rociaban sobre la persona, dando a entender que el pecado de la persona estaban cubiertos por alguien que había muerto por ese pecador. Y el alguien era el cordero. Usted ha escuchado por ahí la que la gente dice, no, el chivo expiatorio. No, cogieron un chivo expiatorio, entonces era eso, una oveja expiatoria que expiaba el pecado. Cuando Juan lo presenta, dice, este es el Cordero de Dios
que quita, no cubre. Las ovejas de aquel entonces cubrían, Jesús no cubre. Jesús quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios. Yo estoy creyendo en el verbo, en la palabra. Yo estoy creyendo en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan 11:25. Jesús dijo, esta semana aprendí algo, se lo voy a enseñar hoy, fue algo breve. ¿Por qué Jesús se demoró 4 días para llegar donde Lázaro? Y no 3 o no 2, porque no fue después que murió. Porque había una tradición, óigame, había una tradición en los judíos, que cuando una persona moría, el alma de ellos salía de ellos y quedaba sobre la persona 3 días, a ver si podía resucitar. Después de 3 días el alma se iba y Jesús llegó al 4.º día. Para quitarle la tradición, porque no dijera, no, resucitó porque es que el alma queda ahí 3 días. Entonces él llegó al 4.º día y dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dijo, Lázaro, ven fuera. Alguien dijo que el Señor tuvo que dar el nombre Lázaro, porque así dice, ven fuera, se vienen todos los muertos que están allá adentro. Y la idea era nada más Lázaro. Imagínense si el Señor se para en el San Miguel y dice, ven fuera. Comienzan todas esas tumbas a sonar. ¡Ábranme! Él es la resurrección y la vida. Tú estás creyendo en el verbo, la palabra hecha carne. Tú estás creyendo en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú estás creyendo en aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Aleluya! Él es el camino. Él es el único camino. La gente, hay un refrán en el mundo que dice, todos los caminos. ¿Nadie ha escuchado ese refrán? ¿Todos los caminos qué? Eso es falso. Hay un solo camino que conduce a Dios, se llama Cristo. Cristo es el único camino. Él es el camino para que tú tengas una relación con el Padre. El hombre y Dios quedaron separados. Hubo una brecha en el medio a causa del pecado. Pero Jesús vino a pagar un precio y a crear un puente para que el hombre pueda venir al Padre, a reconciliarnos, como dice otro pasaje, a reconciliarnos con el Padre. A su nombre. Vino a reconciliarnos con el Padre. Él es el camino. Él es la verdad absoluta. En el mundo hay muchas cosas que la gente dice, no, esa es la verdad. Esto es la verdad. Hay una sola verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Él es la verdad. Estamos creyendo en la verdad. En Cristo. Y Él es la vida. El que tiene a Cristo tiene. El que tiene a Cristo, ¿qué tiene? ¿Vale la pena seguirlo? ¿Vale la pena creer en Él? Tengo vida. A su nombre. El camino del Padre, la roca eterna. Mateo 16:18, 1 Corintios 10, donde dice, Él es la roca que lo seguía y la roca era Cristo. El buen pastor, San Juan capítulo 10. Hay un versículo, usted lo coloca allá, que dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Tú estás siguiendo al buen pastor. ¿Quién tienes tú? A Jesús. Amén. Tú tienes el buen pastor. Tú tienes el agua de vida. Tú tienes el pan de vida. La luz del mundo. La sal de la tierra. La puerta angosta. El testigo fiel y verdadero. El alfa y la omega. El principio y el fin. El que estuvo muerto y que ahora vive por los siglos de los siglos. Él es el amén. ¿Qué quiere decir amén? Así sea. El Padre lo dijo y Él es así sea. Que se cumpla. A su nombre. El león de la tribu de Judá. La tribu de Judá tenía, cada tribu en Israel tenía una representación. Y en la tribu de Judá tenía una representación y era un león. El león. ¿Por qué de la tribu de Judá? Porque él vino de la tribu de Judá. A su nombre. El león en la Biblia representa los animales más
el rey de los animales, salvajes de todos. Usted no sabe que en Apocalipsis aparecen cerca al trono, aparecen 4 serafines que tienen 4 caras. Una es de hombre, la otra es de águila, la otra es de un becerro y la otra es de ¿un qué? Un león. El león es el rey de los animales salvajes. El buey es el rey de los animales domésticos. El águila es el rey de todos los animales que vuelan. Y el hombre es el rey de todos los animales. Él representa el águila, él representa el león, él representa el buey que murió, el becerro a su nombre, y el hijo del hombre. ¿Usted se acuerda el hijo pródigo? Si yo te digo, te cuento la historia del hijo pródigo, ¿dónde aparece Jesús en la historia del hijo pródigo? ¿Dónde? No oigo. Usted ha leído la historia del hijo pródigo. Los 2 hermanos, el uno que se va, el otro que está ahí, el padre que está ahí, ¿verdad? ¿Dónde está Jesús? ¿Cómo? Él dijo, maten el becerro más gordo. El becerro que muere es Cristo. Si yo te hablo a ti la parábola del sembrador, ¿dónde está Cristo? En el sembrador. Si yo te hablo a ti de la parábola del trigo y la cizaña, que un hombre tenía un campo y sembró buena semilla, ¿dónde está Cristo? Si yo te hablo a ti de las 10 vírgenes, del amado, del esposo, ¿dónde está Cristo? ¿En las vírgenes o en el esposo? ¿O en la esposa? Si yo te hablo a ti de un hombre, un mercader que vendió todo lo que tenía para comprar una perla preciosa, ¿quién es Cristo? ¿La perla o el mercader? El hombre que saca de sus tesoros cosas viejas y cosas nuevas. Y todo, tú vas a ver a Cristo en todo. A Jesús. Amén. Él es el amén. Él es el león de la tribu de Judá. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Él es la cabeza de la iglesia. El rey de reyes y señor de señores. El santo y el verdadero. El soberano de los reyes de la tierra. Aleluya. Jesús. Dice un pasaje que leyeron ahorita. Como Él no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por esto el Padre lo ha exaltado y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Es el nombre de Jesús. Tú estás siguiendo a Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, sobre el nombre de Jorge, de Juan, ¿cómo es que? ¿Hay algún nombre aquí que esté por debajo del de Jesús, por encima de Jesús? Por encima de todos los nombres. Llámese Lucifer, llámese Miguel, llámese como se quiera llamar, el nombre de Jesús está por encima de todos los nombres. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ese que tú estás creyendo es el león de la tribu de Judá, aquel que te ha dicho, no temas, manada pequeña. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y Él está aquí en esta mañana. Está contigo en tu casa. Tú sales de aquí, tú piensas que Él se quedó aquí metido en un nicho. No, si tú has creído en Él, lo tienes en tu corazón, se va contigo para tu casa. Jesús, ¿por qué temes? ¿Por qué cambias tu fe? ¿Por qué cambias tu mirada? Tú no sabes que Él es la resurrección y la vida, que Él es el Todopoderoso, que Él es Dios entre nosotros. Él es el Creador. Nosotros somos ovejas de su prado. Él es el buen pastor, y el buen pastor ha dado su vida por nosotros. Entonces, ¿por qué te afliges? ¿Por qué lloras? ¿Por qué te sientes solo? Si tienes al grande, tienes lo que muchos no tienen, al Salvador del mundo. Por eso yo te digo en esta mañana, Hebreos 12:1, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Cuando el Espíritu Santo convence a alguien de pecado, lo lleva a Jesús. Y le dice, Él es quien murió por ti, Él te limpia de todo pecado. Su sangre limpia y pura te limpia. Él te perdona. Y Jesús te lleva ante el Padre. Y hoy tenemos conexión con el Padre, porque Jesús murió por nosotros en la cruz. ¿Te parece poco? A su nombre. Por eso tienes que amarlo, por eso tienes que acercarte a Él, a su nombre. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Ponte sobre tus pies, le damos gracias al Señor. Continuaremos el próximo domingo con un tema llamado la preexistencia de Cristo, la encarnación de Cristo, los oficios de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Si Dios permite, damos todo en un solo paquete. ¿Alguien puede levantar sus manos y adorar a Jesús?